¿Por qué los humanos hace 3000 años tenían el cerebro más grande que el nuestro? Nuestros antepasados tenían cerebros más grandes. Hace varios miles de años, los humanos alcanzaron un hito en su historia. Comenzaron a surgir las primeras civilizaciones complejas conocidas. Las personas que caminaban y se reunían en las ciudades más antiguas del mundo habrían resultado familiares en muchos sentidos para los urbanitas modernos de hoy. Pero desde entonces, los cerebros humanos se han encogido ligeramente. El volumen perdido, en promedio, sería más o menos equivalente al de 4 pelotas de ping-pong, dice Jeremy De Silva, antropólogo del Dartmouth College en Estados Unidos. Y según un análisis de fósiles craneales, que él y sus colegas publicaron el año pasado, la contracción comenzó hace apenas 3000 años. Esto es mucho más reciente de lo que esperábamos, dice De Silva. Esperábamos que la cifra fuera algo más cercana a hace 30.000 años. Hace medio millón de años, algunos individuos ingeniosos inventaron las herramientas que nos permitieron avanzar como especie. La agricultura surgió hace entre 10.000 y 5.000 años, aunque hay alguna evidencia de que el cultivo de plantas pudo haber comenzado hace 23.000 años. Pronto siguieron civilizaciones en expansión, llenas de arquitectura y maquinaria. La primera escritura apareció aproximadamente al mismo tiempo. ¿Por qué, durante esta era de extraordinario desarrollo tecnológico, los cerebros humanos comenzaron a disminuir de tamaño? Es una pregunta que tiene a los investigadores muy intrigados. Y también plantea preguntas sobre lo que realmente revela el tamaño de un cerebro, sobre la inteligencia de un animal, o la capacidad cognitiva, en general. Muchas especies tienen cerebros mucho más grandes que los nuestros y. Sin embargo, su inteligencia, por lo que entendemos, es bastante diferente. Entonces, la relación entre el volumen del cerebro y cómo piensan los humanos no puede ser sencilla. Debe haber otros factores también. Lo que hace que los cerebros se hagan más grandes o más pequeños con el tiempo, en una especie determinada también suele ser difícil de saber. De Silva y sus colegas notaron que los cuerpos humanos se han vuelto más pequeños con el tiempo, pero no lo suficiente como para explicar la reducción en el volumen del cerebro. Un ejemplo son las hormigas. La pregunta de por qué ocurrió este cambio aún está sin resolver. A primera vista, los cerebros de las hormigas pueden parecer irremediablemente diferentes a los nuestros. Tienen aproximadamente una décima parte de 1 milímetro cúbico en volumen, o un tercio del tamaño de un grano de sal, y contienen solo 250.000 neuronas. Un cerebro humano, en comparación, tiene alrededor de 86.000 millones. Pero algunas sociedades de hormigas comparten sorprendentes similitudes con la nuestra, incluso hay especies de hormigas que practican una forma de agricultura en la que cultivan grandes cantidades de hongos dentro de sus nidos. Estas hormigas recolectan hojas y otros materiales vegetales para usar en sus granjas antes de cosechar el hongo para comer. Cuando el equipo de Silva comparó el tamaño del cerebro de varias especies de hormigas, descubrió que, a veces, aquellas con sociedades grandes habían desarrollado cerebros más grandes, con la excepción fueron aquellas que también habían desarrollado esta inclinación por el cultivo de hongos. Esto sugiere que, al menos para una hormiga, tener un cerebro más grande es importante para hacerlo bien en una sociedad grande. Sin embargo, los sistemas sociales más complejos con una mayor división del trabajo podrían, por el contrario, hacer que sus cerebros se encojan. Eso podría deberse a que las capacidades cognitivas se dividen y distribuyen entre muchos miembros del grupo, que tienen varios roles que desempeñar. En otras palabras, la inteligencia se vuelve colectiva, pero para los humanos tiene otra posibilidad. Es que la aparición de la escritura, que ocurrió aproximadamente 2000 años antes de que se produjera la reducción del tamaño del cerebro humano, también afectó al proceso. Escribir es una de las relativamente pocas cosas que nos separa de todas las demás especies, y De Silva se pregunta si esto podría haber influido en el volumen del cerebro al externalizar información por escrito, y poder comunicar ideas accediendo a información que está fuera de su propio cerebro. Las numerosas diferencias entre los cerebros de las hormigas y los humanos significan que debemos ser cautelosos a la hora de sacar conclusiones demasiado rápido. Dicho esto, De Silva argumenta que la posibilidad es un punto de partida útil para pensar qué causó la reducción notable y relativamente reciente en el volumen del cerebro humano. Estas ideas siguen siendo hipótesis por ahora, sin embargo, bastantes de ellas se vuelven inverosímiles si la reducción del cerebro realmente comenzó hace tan solo
3000 años, un buen ejemplo es la domesticación. Decenas de diferentes animales que han sido domesticados, incluidos los perros, tienen cerebros más pequeños que sus ancestros salvajes, pero se estima que la autodomesticación humana ocurrió hace decenas de miles, o incluso cientos de miles, de años, mucho antes de que el cerebro se encogiera. En 2018, un equipo de investigadores analizó un gran volumen de datos del Biobanco de Reino Unido, una vasta base de datos biomédica que contiene, entre otras cosas, escáneres cerebrales, y resultados de pruebas de coeficiente intelectual de miles de personas. Contenía información de 13.600 personas, por lo que era una muestra para estudio más grande que cualquiera de los estudios anteriores sobre el tamaño del cerebro, y el coeficiente intelectual combinados. El estudio reveló que tener un cerebro más grande estaba, en promedio, asociado con un rendimiento ligeramente mejor en las pruebas de coeficiente intelectual, pero, lo que es más importante, la relación no era determinista. Eso significa que hubo algunas personas a las que les fue muy bien en las pruebas a pesar de tener cerebros relativamente pequeños y viceversa. Concluyeron que las diferencias estructurales son probablemente más significativas en términos de la capacidad cognitiva general de una persona que el tamaño del cerebro. Eso es importante en parte debido a cómo la gente históricamente ha tratado de categorizar y clasificar a las personas en función de cosas como el tamaño o la forma de sus cabezas. Debido a que los escáneres cerebrales también revelaron cierta información sobre la estructura de los cerebros de las personas, no solo su tamaño, el estudio pudo detectar algo más que podría estar sucediendo. Encontró una relación entre el volumen de materia gris, la capa externa del cerebro, que tiene una cantidad particularmente alta de neuronas, y el rendimiento de la prueba de coeficiente intelectual. De hecho, diferencias estructurales como esa, son probablemente más significativas en términos de la capacidad cognitiva general de una persona que el tamaño del órgano cerebral. El cerebro de los hombres es generalmente un 11% más grande en volumen que el cerebro de las mujeres, debido a su mayor tamaño corporal. Por ejemplo, las mujeres tienen, en promedio, una corteza más gruesa, la capa que contiene materia gris. Esto se refiere a la cubierta de material que rodea a los axones, los cables largos y delgados que permiten que las neuronas se conecten con otras células y formen una red neuronal. Cuando las personas envejecen, su mielina se descompone, lo que reduce la eficiencia del cerebro. Pero se descubrió que a un hombre en Francia que tuvo una carrera exitosa, como funcionario público, le faltaba el 90% de su cerebro y, sin embargo, tenía un coeficiente intelectual de 75, y un coeficiente intelectual verbal de 84, solo un poco por debajo del promedio francés de 97. Sin embargo, las excepciones nunca pueden interpretarse como la regla.